Compartir, agradecer a la iglesia las oraciones, agradecer cada llamada. La verdad que, bueno, uno tiene que reconocer, decía yo al hermano Timoteo, uno tiene que reconocer lo que es, lo que tiene, lo que carece también. Y la verdad que yo enseguida que me da un poquito de aire, pues enseguida me resfrío fuerte, pero gracias al Señor que Él ha seguido poniendo su mano y aquí estamos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Bueno, yo tengo algo que compartir en estos días. El Señor me hacía reflexionar a algo muy importante, y aquellos que puedan leer conmigo en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículos 1 y 2, todos aquellos que puedan. Capítulo 6 de Hebreos, versículos 1 y 2, dice la palabra del Señor: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y dice el escritor de Hebreos, no echando otra vez el fundamento y noten de 7 doctrinas elementales. Vamos a leerlas juntos. Arrepentimiento de obras muertas. Aquí arrepentimiento también viene con una coma, pero aquí en Reina Valera viene todo junto. Arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, noten que lo dice en plural, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y juicio eterno. Voy a volver a leer estas 7 doctrinas para que nos las quedemos. A mí el niño no me molesta mientras a la iglesia no le moleste. Es decir, que la iglesia no esté pendiente del niño. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. 7 doctrinas elementales, y digo elementales y no fundamentales. Hay una diferencia, aunque en castellano sean sinónimos, pero cuando nosotros las estamos leyendo en el original griego, de la palabra elemental a la palabra fundamental, hay una diferencia enorme entre una y la otra. Elemental quiere decir que es algo básico, fundamental quiere decir que es algo principal. Es decir, que no podemos hacer nada si no está ese elemento. Es algo primordial o principal de algo que se quiere hacer. Sin embargo, cuando estamos hablando de elemental, estamos hablando de algo básico. Déjenme explicarlo de esta manera. Cuando nosotros tenemos el abecedario y tenemos que aprendernos todas las letras, hay letras que son elementales, que son muy básicas, aunque no solamente vamos a depender de esas, porque necesitamos más, que son las vocales. A, E, I, O, U. Eso se aprende en parvulito. No sé cómo se llama ahora, en preescolar. Cuando tienes 3, 4, 5 años te enseñan las 5 vocales. A, E, I, O, U. ¿Es esto fundamental? No, porque aunque yo me sepa las vocales, si no me sé las consonantes, no voy a poder saber escribir. Y lo que están hablando aquí es que están hablando de algo elemental. Vuelvo a repetir que es bueno que se diferencie, aunque después vamos a tocar el otro punto acerca de lo que es fundamental. Pero sí, el escritor de Hebreos lo presenta como algo elemental. Es decir, que estas 7 doctrinas es algo muy básico que tiene que saber todo cristiano recién convertido. Es decir, si yo pregunto de doctrina de arrepentimiento, cualquiera de los que están aquí deberían saber contestar. Si yo pregunto qué es obras muertas, cualquiera de los que están aquí tienen que saber contestar. Si yo pregunto qué es fe en Dios, cualquiera de ustedes tiene que contestar. Si yo pregunto qué es la doctrina de bautismos en plural, cualquiera de aquí tenemos que saber contestar. Si hablamos de la imposición de manos, tenemos que saber qué representa para la iglesia la resurrección de muertos y juicio final. ¿Por qué? Porque estas son las vocales del Evangelio. Las vocales de la doctrina. Y es cierto que el término doctrina, tal como lo representamos nosotros, es algo
que han inventado los predicadores del siglo moderno, y con los concilios empezaron las doctrinas. Pero hay una doctrina la cual es básica, fundamental en la Iglesia, que son la doctrina de los apóstoles. ¿Y dónde está esto? Está en el libro de Efesios capítulo 2, cuando dice que la doctrina de los apóstoles es fundamento de la Iglesia, y que dice, y Cristo, la piedra angular. Si están de acuerdo, digan amén. Por tanto, ahí nos enseña en el libro de Efesios que hay unas doctrinas fundamentales, las cuales son las doctrinas de los apóstoles. ¿Y cuáles creemos nosotros que son las doctrinas de los apóstoles? Las que están escritas en este libro. Esas son las doctrinas que son fundamento para la Iglesia, y especialmente el Nuevo Testamento, porque lo que hace el Antiguo Testamento es simplemente confirmar e ilustrar la doctrina del Nuevo Testamento. Quiere decir que el Antiguo Testamento no es importante, no, todo lo contrario, porque habría cosas del Nuevo Testamento que no las entenderíamos si no fuese por el Antiguo Testamento. Por tanto, yo necesito las dos partes de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero quiero decirte que la doctrina apostólica es la que se da en el Nuevo Testamento, que es la que muchos que se están apartando de nosotros, especialmente aquellos que se están haciendo mesiánicos, están dejando de creer. Pero nosotros creemos a lo que nos enseña la palabra, que la doctrina de los apóstoles es fundamento de la Iglesia. Y ahí sí digo fundamento, es decir, base sólida, principios de lo que es el Evangelio y la enseñanza doctrinal para nosotros. Nosotros debemos reconocer que necesitamos aprender cada día de la Biblia y de las Escrituras para conocer más a Cristo. Noten que esto lo escribe el escritor de Hebreos, y no estoy diciendo que escribe Hebreos porque no sabemos quién fue, pero el escritor de Hebreos escribe y primero habla de Cristo como el gran sumo sacerdote. Después nos habla de que si nosotros no estamos mirando acerca de Cristo como nuestro sumo sacerdote, podemos caer en un pecado que caerán muchos en el final de los tiempos, que es el pecado de la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Es cuando uno abandona la fe. Ese es el pecado de la apostasía. Aquellos que creyendo y habiendo conocido a Cristo, no por entendimiento humano, sino por iluminación del Espíritu, deciden dejarlo, porque nosotros creemos que la salvación se pierde. O como dicen ahora los modernos, la salvación se rechaza. Aquellos que no permanecen en Cristo perderán la salvación. Aquellos que no están fundamentados en Cristo y dejan su vida, se desarraigan de Cristo, estos perderán la salvación. Y esto es lo que está hablando el escritor de Hebreos. Una vez les habla de Cristo como el sumo sacerdote, ahora les dice, por tanto, dejando ya, como queriendo decir, no es tiempo de volver otra vez a las vocales del Evangelio, no es tiempo a volver a explicar lo que son los rudimentos de la doctrina, y noten cómo lo llama, de la doctrina de Cristo. Dice, vamos adelante. Que me encanta esta expresión en griego. Vuelvo a repetir, vamos, ¿dónde? Vamos adelante a la perfección. Lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos es que necesitamos el empuje. ¿Pero el empuje de quién? El empuje de Dios para ir a la perfección. ¿Y qué palabra es la palabra perfección? Madurez espiritual. Y esto es importante porque, miren, cuando nosotros empezamos a estudiar la doctrina, ya he dicho antes que es cierto que hoy hay muchas doctrinas teológicas donde el hombre ha ido marcando su forma de ver la vida, pero sí es cierto que nosotros necesitamos una doctrina teológica, o una doctrina dogmática, o una doctrina, como más sencillo lo entendamos, pero necesitamos tener claro en quién estamos creyendo. Y más cuando nosotros tenemos bases, como decía anteriormente, creemos que la salvación se pierde o se rechaza. Y nosotros como iglesia de Filadelfia lo tenemos clarísimo, pero créanselo que esto se discute
en muchas iglesias evangélicas. Pero doy gracias al Señor que de momento, hasta el día de hoy, la iglesia estamos unidas en un mismo sentir y en un mismo pensar. Aunque no sean doctrinas de salvación, pero sí son doctrinas que hacen de la iglesia una iglesia más fuerte y una iglesia más unida. Y por tanto aquí le está diciendo el escritor de Hebreos, vamos adelante, y vuelvo a repetir que el original griego está diciendo, vamos a ser empujados por algo. Porque nosotros creemos que para poder vivir el Evangelio necesitamos el empuje del Espíritu Santo. No podemos hacer nada si el Espíritu Santo no empuja nuestras vidas. Y esto es parte, vuelvo a repetir, de una doctrina muy larga que no vamos a entrar hoy, pero que nos habla del carácter cristiano. Miren, cuando hablamos de doctrinas fundamentales, los teólogos la han enumerado en 10 doctrinas, que hoy no vamos a tocar las 10 doctrinas, es más, vamos a tocar solamente lo que hoy hemos hablado, la elemental. Pero cuando hablamos de doctrinas fundamentales, los teólogos, le han puesto estas 10 doctrinas como fundamento de toda iglesia sana. Toda iglesia sana tiene que creer en la Biblia. Vuelvo a repetir, toda iglesia sana tiene que creer en la Biblia. Doctrina de la Biblia. Segundo, toda doctrina sana tiene que creer en Dios y creer que Dios es un Dios en 3 personas, pero un solo Dios. Teología propia. Tercero, tiene que creer en Cristo, que Cristo era todo hombre y que Cristo era todo Dios, y que el Verbo encarnado, Dios encarnado, murió por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y regresará por su iglesia. Esto es cristología. Cuarto, creemos que el Espíritu Santo es el que hace la obra en este tiempo y es el que regenera, es el que justifica y es el que santifica y también perfecciona a la iglesia. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es Dios y es que el que hoy hace la obra en nosotros. Eso es doctrina del Espíritu Santo o neumatología. También creemos en el hombre, que el hombre tiene 3 partes, el tripartito. Y creemos que el hombre ha sido rescatado por Dios porque se hundió en el pecado y cayó en la depravación total. Quizás esta parte no la entiendan, pero simplemente déjenme decirles, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Hago una pregunta, ¿habrá alguien que no peque? De hecho, cuando nosotros salimos a evangelizar, nos dicen, yo no he hecho nada malo, yo soy una buena persona. La Biblia nos dice claramente que no hay nadie bueno, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí entra antropología, doctrina del hombre, pero también entra armateología, doctrina del pecado. Después vamos a una doctrina preciosa que a mí me encanta, que es doctrina de salvación, donde nos está hablando de la justificación, nos está hablando de la regeneración, nos está hablando de la santificación, nos está hablando de la perfección. Y esta es una doctrina básica. Después la doctrina de los ángeles, que se predican poco. Y ahí entra también los demonios, que el Señor los reprenda. Y en esa doctrina también es una doctrina fundamental. Creemos en los ángeles. Y creemos en los demonios, que el Señor los reprenda. No ignoramos de las artimañas de los demonios. Creemos en esta doctrina preciosa, eclesiología, doctrina de la iglesia. Y por último, creemos en la doctrina de escatología. Creemos en los tiempos finales y que Dios va a venir a por su iglesia y que Dios va a venir a por los santos. Por tanto, estas 10 doctrinas son las que el mundo cristiano ha llamado doctrinas fundamentales. Pero yo no voy a entrar en materia, sino simplemente quiero hablarte de estas 7 doctrinas que vamos a ver que están dentro de las doctrinas fundamentales. Y pastor, ¿por qué esto? Porque cuando yo entiendo que mi vida ha de seguir creciendo, porque el que no crece y ahí va, muere espiritualmente. Vuelvo a repetir,
para aquellos que hacen apología de que un cristiano carnal puede ser carnal toda la vida. Cuidado que estamos andando con fuego, estamos jugando con fuego. La Biblia nos enseña que aquellos que no crecen en el Señor son aquellos que caen en el pecado de la apostasía. Por eso la Biblia nos dice: guardar vuestra salvación como con temor y temblor. Porque el cristiano ha de guardar la salvación de una sola manera. La tiene que guardar para que siga creciendo. La salvación, permítanme parafrasearlo de esta manera o darlo de ejemplo de esta manera. La salvación es una planta muy cara que se nos ha regalado, que hay que cuidarla. Una planta que valía 1 millón de euros y no podíamos pagar, pero el Señor nos la regala, pero ahora nos dice: cuídala, riégala, abónala, ponla al sol, que vaya creciendo. Y ese es el cuidado que tiene que tener un cristiano. Sé que no es el mejor ejemplo, pero es para que entendamos que el cristiano tiene que hacer crecer la salvación dentro de su vida. Por tanto, aquí vuelve a decir el escritor de Hebreos: dejando ya los rudimentos de la doctrina, vamos adelante a la perfección. Está diciendo, hay que seguir creciendo. Y aquí hago un paréntesis. A mí me llama la atención cómo este libro, donde nos habla de Cristo, creo que es la carta que mejor nos habla de que no hay nadie como nuestro Cristo. Si queremos aprender lo grande, lo perfecto, lo sublime y lo suficiente que es la persona de Cristo, leamos el libro de Hebreos. No hay libro como el libro de Hebreos para comprender que no hay nadie como nuestro Dios. Con Él lo tenemos todo. Sin Él no tenemos nada. Y esto lo termina cuando acaba de explicar toda la teología en Hebreos. Termina en Hebreos 12 cuando empieza con la ética cristiana, diciendo el primer consejo: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Estaba diciendo que la única manera de entender el Evangelio es mirando a Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay Dios fuera de Él. Y sigue diciendo ahora, una vez estaba hablando de crecimiento espiritual, de no echando otra vez el rudimento del Evangelio, porque esto lo tenemos que tener más que claro. Ahora vamos a anhelar en crecer en el Señor y ser hombres y mujeres maduros. La madurez en el Señor no viene por el tiempo. La madurez en el Señor no viene por el conocimiento de teología. Me gusta cuando utiliza la palabra perfección o madurez, que es el original, porque está hablando de dos cosas: de conocer a Cristo por medio de las experiencias, pero también al mismo tiempo de conocer y entender el tiempo en que uno vive y cómo lo vive en Cristo. El hombre maduro es aquel que sabe cómo está viviendo y lo que está viviendo. El hombre, la mujer madura en el Señor es aquel que ya está conociendo a Cristo con profundidad, pero al mismo tiempo sabe cómo tiene que reaccionar en todo tiempo, porque ha adquirido madurez. Los años no certifican la vida de anciano, sino lo certifica el conocimiento maduro que tengo acerca de Cristo. ¿Cómo mi vida delante de Él? ¿Qué madurez estoy alcanzando? Y para eso ya me meto directamente en la predicación y quiero ir rápido, si me permiten. Primero dice arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es cuando yo cambio mi manera de ver la vida. Cuando mi arrepentimiento me lleva a querer buscar los pensamientos de Dios. Miren, cuando habla en Isaías 55 acerca del regalo de la salvación, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid comprar, comed y venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Estaba ofreciendo ahí un simbolismo de salvación.
a través de la misericordia de Dios. Y le dice, inclinad vuestros oídos y venid a mí. Está hablando de arrepentimiento. El versículo 6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Y dice el 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con el arrepentimiento? El arrepentimiento es cuando yo reconozco mi necesidad y me acerco a Él y cambio mi vida para buscar sus pensamientos, sus caminos y su forma de ser. El verdadero cristiano no es aquel que se esfuerza cada día en cambiar su vida, que va. El verdadero cristiano es aquel que ha comprendido que quiere pensar como Dios, quiere sentir como Dios, quiere hablar como Dios, quiere mirar como Dios. Y alguno dirá, pastor, esto es imposible. Sí, esto es imposible para el hombre. Pero como le dijo, después de que el joven rico no pudo alcanzar los límites del Evangelio, le dijo el Señor a los apóstoles, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso el camino del arrepentimiento verdadero es imposible alcanzarlo por el hombre. Quiero decirte, mi hermano y mi hermana, no gastes esfuerzo en querer vivir en santidad, sino es el Espíritu Santo que pone en nosotros el querer y hacer por su buena voluntad. Por eso hablábamos, que me encanta esa expresión, Él nos empuja adelante a la perfección. Él empuja nuestras vidas. Él está llevándonos a un arrepentimiento para que podamos pensar como Dios, sentir como Dios y mirar como Dios. Tanto que Él ha puesto la mente de Cristo en nosotros, dice en Corintios. No sé si te gozas con esto, pero esto es una realidad. Tienes la mente de Cristo en ti. Todos los que han nacido de nuevo pueden pensar las cosas como las piensa Dios. No en la plenitud ni en la amplitud de Dios, pero sí de manera más pequeña. Tú puedes pensar acerca de las cosas del mundo y de cómo vivir en esta tierra de una manera diferente a los del mundo. Tu manera de pensar va a ser diferente. Y eso se va a ver en tu conducta, en tu manera de hablar, en tu manera de vestir. Eso es arrepentimiento. Cuando hay un cambio total en nuestra vida de cómo vestimos. Con mucho respeto, cuando vemos muchos jóvenes en TikTok, hay fotos con mis queridos hermanos y mis queridas hermanas que en TikTok no deberíamos ponerlas. Porque TikTok es una ventana abierta al público, donde mucha gente os está viendo. Y un cristiano y una cristiana tiene que mirarse cómo se está grabando en TikTok. Nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, la música que escuchamos, no puede haber. Los hermanos que se dedican a la música, no puede ser cristiano y tocar una música que hable, y lo digo con mucho respeto, de infidelidad o de borracheras. Va en contra de nuestros principios cristianos. No es que mi negocio, mi trabajo, en mi vida. Quiero decirte, primero eres cristiano. Y el verdadero arrepentimiento, por eso no podemos volver a echar otra vez los rudimentos, y estos son las vocales del Evangelio. Y empieza con lo más básico, el arrepentimiento. Creo que no voy a tocar los 7 puntos, que tocando arrepentimiento ya es suficiente, porque si no me voy a tirar 2 horas. Pero al menos déjenme tocar solamente arrepentimiento. Me hubiese gustado tocar más doctrinas. Si Dios lo permite, en otra ocasión lo haremos. Pero el principio del Evangelio nos está hablando de arrepentimiento, ya nos está hablando de ser cristianos que no viven la vida como uno la quiere ver. Que no se trata de que yo vea que es bueno o no, es que yo no lo veo malo. Permítanme, si lo importante no es que nosotros lo veamos mal o no, es cómo lo ve Dios. Y esto es posible. Es posible vivirlo. Cómo estamos criando a nuestros hijos, cómo estamos criando a nuestras familias, cómo estamos viviendo la vida del Señor, cómo trabajamos. Cuando tratamos con un inconverso, ¿cómo lo hacemos? Cuando estamos llevando un negocio, ¿qué sensibilidad cristiana tenemos?
Y esto, vuelvo a repetir, solamente es el principio. Estoy hablando de arrepentimiento. ¿Cuándo más? Cuando lleguemos a temas más profundos. Temas como el tabaco. Temas como conversaciones o según qué vídeos. Hay algunos que me dicen, pastor, a mí me gustan las películas de miedo. El verdadero arrepentimiento no te permitirá verlas. Hay que ponernos delante del Señor. Y hay cosas que es verdad que al principio no las vemos malas, pero el Espíritu Santo nos va a hacer que maduremos, que perfeccionemos. Y esto es el empuje del Espíritu Santo. Pastor, esto es difícil. No, déjame decirte, esto es algo tan sencillo como dejar que el Espíritu Santo te empuje. No te resistas a la voz y al llamado de Dios. Y deja que Él te vaya empujando y que Él te vaya haciendo crecer diariamente para que esa obra preciosa en nuestra vida, porque el Evangelio es parecernos a Él. Y algunos me dirán, pastor, pues yo creo que el Evangelio es simplemente parecernos en algunas cosas a Cristo y tener una moral parecida a Cristo. Quiero decirte que con eso estás declarando que tú crees que el hombre puede ser perfecto. No, pastor, mire, todo hilo de doctrina o toda filosofía de doctrina, toda forma de pensamiento doctrinal tiene que llevar a un hilo, tiene que llevar a un cauce, perdón. Por ejemplo, si yo predico un día de la gracia irresistible y yo les digo que la salvación se pierde, o una de dos, o les estoy engañando o no sé lo que es la gracia irresistible. Porque si yo predico encima de un púlpito que creo en la gracia irresistible, estoy diciendo, aunque no lo sepa, que la salvación no se pierde. Por tanto, si yo busco un evangelio que únicamente me haga ser mejor persona, donde mire por los demás, donde me lleve bien con todo el mundo, donde tenga un carácter parecido a Cristo en su moral, quiero decir, creerás lo que creía un hombre llamado John Wesley, que creía que el hombre podía ser perfecto aquí en la tierra. Pero nosotros creemos que nadie puede ser perfecto aquí en la tierra, que la perfección la alcanzaremos únicamente en el reino de los cielos. Y esto es la doctrina que nosotros creemos, que es imposible ser perfecto, porque ser perfecto sería lo que queremos alcanzar en el cielo y lo que alcanzaremos una vez estemos delante de su presencia. Y ese versículazo que tanto me gusta y tanto he compartido con la iglesia, y le veremos tal y como Él es. ¿Saben por qué? Porque allí en el cielo se acabará esta imperfección. Y vuelvo a repetir que hay muchas doctrinas. Piensen que está obras muertas, que está fe en Dios, que está bautismo, imposición de manos, que me interesaba tocar. Pero si Dios lo permite, lo vamos a hacer en otra ocasión porque sería muy largo. Simplemente el verdadero arrepentimiento es el que me lleva a pensar como Dios. El verdadero arrepentimiento es el que me hace vivir los caminos de Dios. El verdadero arrepentimiento es el que me hace unirme en el propósito que Dios tiene para mi vida y su vida. Dios tiene un propósito contigo. Y si vives arrepentido delante del Señor, y arrepentido no estás pidiendo perdón a Dios, eso no es arrepentimiento, eso es una parte. Arrepentimiento es si tú estás dejando que Dios haga su voluntad en tu vida. Hoy queremos que Dios nos perfeccione. Vamos a ponernos delante de su presencia. Vuelvo a repetir, hoy tocaba un tema elemental, como es arrepentimiento. Si Dios lo permite, las 6 doctrinas que quedan las tocaremos en estos días. Pero vamos a ponernos delante del Señor. Vamos a hacer ahora mismo el partimiento del pan y del